un video para ayudarlos a poder estudiar para la prueba, petición de algunos. Bien, aquí les voy a explicar solamente el resumen de lo que ustedes tienen que entender o saber para esta materia. Bien, en primer lugar, lo que hemos visto en esta materia ha sido cómo calcular la masa atómica promedio. Bien, recuerden que en clase habíamos visto que existían los isótopos, ¿cierto? Y yo les había dicho que podían imaginarse que los isótopos simplemente son el mismo átomo, pero con diferentes sombreros. Supongo con una estrellita y aquí un corazoncito. Bien, y estos están en ciertos porcentajes, ¿cierto? Pueden estar 30, 40 y 30. Bien, supongamos. Como estamos en proporción, ¿cierto? Yo les había dicho que la masa atómica era igual a la suma, ¿cierto? Que habíamos visto que este símbolo significaba suma por los isótopos, por el porcentaje de abundancia, ¿cierto? Que son estos que están acá, dividido en 100. Bien, esa era como la primera parte que habíamos visto de la masa atómica. Después, sabían o deberían saber que estos valores de cada átomo están donde en la tabla periódica. Por lo tanto, ustedes no tienen que calcularlo más y ahí vamos a tomarlo como la masa atómica, que la unidad de medida era UMA. Hasta ahí fue la primera parte que vimos. Después vimos lo que era la masa molar. La masa molar, recuerden, que es por ejemplo que yo tuviera un átomo de hidrógeno unido, por ejemplo, a un átomo de oxígeno. Sí, aquí tienen sus manitas. Bien, como formaron un enlace, bien, por ejemplo, en este caso, el hidrógeno pesa 1 gramo mol. Recuerden que en clase vimos que íbamos a usar la equivalencia de UMA y gramo mol para poder facilitar la comprensión. Y el oxígeno pesa 16 gramos mol. Si yo hiciera una suma de la masa molar, sería que la masa molar del HO, por ejemplo, sería 1 gramo mol más 16 gramos mol, que eso sería 17 gramos mol. Bien, hasta ahí tenemos dos conceptos importantes. Tenemos la masa atómica promedio y la masa molar. Bien, el tercero, que era mol. Recuerden que mol era cantidad de sustancia. Yo les había dicho que ustedes puedan tener un mol, por ejemplo, de una frutilla, un mol de una naranja, y lo que iban a tener diferente era la masa y la masa molar. Hasta ahí era todo lo que como con respecto al mol. Si yo quería relacionar estos tres conceptos, mol, masa y masa molar, podía utilizar la fórmula, que era mol es igual a masa entre masa molar, donde las unidades de medida de mol eran mol, la unidad de masa eran gramos, con G, y la unidad de masa molar habíamos quedado que era gramos mol. Después vimos cantidades más chicas de átomos y moléculas. Bien, y les había mostrado el famoso número de Avogadro, ¿cierto? Que ustedes dijeron como, wow, ¿qué es eso? El número de Avogadro dice que un mol siempre va a ser equivalente a 6,0 a la 23 por 10 a la 23 unidades. Esas unidades pueden ser átomos o moléculas. ¿Y cómo se resolvía esto? Se resolvía con regla de 3. Con eso se resolvía. De ahí veremos ejercicios más adelante. La regla de 3 la pueden ver como eso. De ahí les voy a explicar de qué trata. Se multiplica en diagonal, se divide por el de al lado, se multiplica en diagonal y se divide por el de al lado. Son como pececitos.
Como que están enojados, pero ya, de ahí lo vamos a retomar. 5, vamos a tener lo que es el volumen molar. ¿Sí? Recuerden que el volumen es aquello que ocupa espacio. Algo que ocupa espacio. Y en este caso, la equivalencia sería un mol es a 22,4 litros. ¿Sí? Con respecto a eso deberíamos estar bien. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Que, por ejemplo, nosotros vamos a tener tipo de ejercicios. Les voy a enseñar el orden en el que tienen que hacer esto. Nosotros vamos a tener ejercicios donde vamos a tener que calcular mol, donde vamos a tener que calcular átomos o moléculas, o donde vamos a tener que calcular la masa. Bien. Si yo quiero pasar de mol a molécula o de molécula a mol, independientemente vamos a usar la equivalencia de un mol, esa 6,023 por 10 a la 23 unidades. ¿Ya? Si yo quiero pasar de mol a masa o de masa a mol, tengo que usar la fórmula de mol es igual a masa entre masa molar. ¿Bien? Pero si yo quiero pasar de masa a átomo, eso está prohibido, prohibido. Si yo quiero pasar de átomo, tampoco, está prohibido. Siempre es ley pasar por el átomo. Uy, perdón, chiquillos. Por mol. Ahí sí. Mol es como su peaje. Ustedes tienen que siempre pasar por mol. Acá, siempre pasar. De uno a otro, del otro al otro. Siempre pasar por mol, sin saltarse. Bien. Hasta ahí hemos visto lo más importante, ¿sí? Espero que no tengan dudas. Bien.